¿Lo veíamos venir? Por supuesto, la apelación de la SEC contra Ripple era un hecho, pero lo que nadie esperaba era la reacción del mercado. Con la sombra de la incertidumbre legal, XRP ha desafiado todas las predicciones y se ha embarcado en una escalada vertiginosa. ¿Qué fuerza impulsa este rally imparable? ¿Será capaz de mantener este impulso frente a la presión regulatoria? ¿En qué medida nos puede afectar a todos los tenedores de XRP? Pues estoy acá para contestar todas estas preguntas, mientras que vemos a XRP romper la resistencia de los $2.90, sobrepasar los $3 y encaminarse a la luna. Ayer, cuando salió la apelación, estábamos en los $3.19 y alcanzó a caer a $2.96. Increíble que ese sea el piso o soporte en este momento histórico. Como dirían mis amigos españoles, ahora sí vamos a por los $3.84, que es el máximo histórico. Y si tú quieres acumular más XRP, échale un ojo a Binx, que es uno de los exchanges que me apoyan actualmente. Ha crecido para ser una de las mejores plataformas más eficientes del mercado, con una sección de copy trading increíble e inigualable. Revisa bien el link en la descripción. Y no seas bobo, no des papaya dejando tus cripto al azar. Guárdalas y protégelas en una billetera fría como esta de Tangent, fácil y segura de usar. Como mencioné en mi último video, el documento llegaba porque llegaba y ellos iban a tomar todo el tiempo posible. Suena extraño, pero así actúa una agencia federal como esta, y no solo hoy bajo el liderazgo de Gary Gensler, sino desde siempre. Según comenta Mark Fagel, que trabajó ahí durante más de 30 años. Muchos especularon que no iban a presentar este escrito y que el juicio así quedaría en firme. Recuerden que este escrito inicial de apelación tiene como objetivo indicar qué partes de la decisión de la jueza Torres ellos no están de acuerdo. Yo ya leí buena parte del documento y revisé los diversos comentarios. Creo que acá hay bastante tema por discutir de aquí en adelante en todas las cortes, y coincido en que el juicio concluirá no antes de octubre de este año, si es que no desisten con la nueva administración que llega. Por lo menos, eso han mencionado varios expertos, y por más que uno lea y entienda varios argumentos de parte y parte, no soy abogado ni político y no sé cuáles son las ideas que ellos tienen para prolongar todo este tema. Miren, Stuart Alderoty, que es el abogado en jefe de Ripple, tuiteó lo siguiente apenas conoció el escrito. Como era de esperar, el escrito de apelación de la SEC es un refrito de argumentos ya fracasados y probablemente abandonados por la próxima administración. Responderemos formalmente a su debido tiempo. Por ahora, sepan esto. La demanda de la SEC no es más que ruido. Llega una nueva era de regulación a favor de la innovación y Ripple está prosperando. Y lo siguió nada más y nada menos que Brad Garlinghouse, el CEO de Ripple. Miren lo que dijo. Una definición de locura. Hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. La SEC de Gensler se lo tomó muy a pecho. Y luego está esta foto posteada por Amelia. Realmente sin comentarios. Resumí el documento con ayuda de Grok, la inteligencia artificial de X.com, para entender lo que intenta decir la SEC, y entiendo, finalmente, que el escrito es un recuento de todo lo que ya había definido el juicio. Es volver al pasado sin ninguna prueba adicional. Y me gustó muchísimo este análisis que hizo Jeremy Hogan al respecto, donde da en el clavo exacto de lo que la SEC quiere y que seguro no lo va a lograr. Miren lo que dice. La SEC solo está apelando la sentencia que dice que los XRP vendidos a inversores minoristas o retail en bolsas no eran ventas de valores. Eso es todo. No está apelando que no se perjudicó a los inversores, etc. Y ese argumento ciertamente se ha vuelto más difícil ahora que XRP está en $3 o $3.27 ya. Y continúa diciendo, yo estaba un poco sorprendido ya que no había pensado en este caso en mucho tiempo, que la SEC no había conseguido ninguna prueba razonable en el expediente que los compradores minoristas reales de XRP sabían acerca de Ripple y sus promesas a ellos. Especialmente teniendo en cuenta las miles de declaraciones juradas presentadas por el abogado John Deaton. No entiendo por qué no trató de contrarrestar esa evidencia, aunque sea por si acaso. En esencia, el argumento de la SEC es que las acciones y declaraciones públicas de Ripple crearon una expectativa de beneficio para todos los inversores de XRP, independientemente de cómo o a quién compraron la criptomoneda,
y que el tribunal se equivocó al distinguir entre diferentes tipos de inversores o al excluir formas de inversión no monetarias de la definición de un contrato de inversión. Es poco probable que un caso como este prospere con la nueva administración y más bien se espera que los abogados de Ripple lleguen a destruir uno a uno los argumentos o le recuerden que esto ya es parte del pasado y que sin pruebas adicionales no hay nada que cambie, nada que hacer. No olvidemos que en solo 4 días le diremos bye bye a Gensler y le damos la bienvenida al gobierno de Donald Trump. Realmente me encantó este término que oí en un video ayer. También empieza Tom Emmer, un nuevo cargo, el cual fue asignado esta semana. ¿Saben quién es Tom Emmer? El presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara, el representante de French Hill, ha nombrado al representante Tom Emmer como vicepresidente del Subcomité de Activos Digitales, Tecnología Financiera e Inteligencia Artificial. Este es el tipo que todos necesitamos frente a las cripto dentro del Congreso. Que no llegue nada regalado, pero sí bien regulado. Sin embargo, quiero dejarles un tema claro antes de continuar. Este juicio es en contra de una empresa norteamericana llamada Ripple. Ellos crearon una cosa que se llama XRP Ledger y crearon los tokens XRP, que hoy en día son el motor de todo el ecosistema de XRP Ledger. Lo he repetido muchísimas veces, pero vuelvo a decirlo. Comprar XRP no significa comprar una participación económica de beneficios económicos dentro de Ripple, sino comprar una moneda que sirve para intercambiar valor en el blockchain. ¿Será que a los inversionistas nos debería dejar sin cuidado lo que le pase a Ripple? Digo esto porque hay muchos proyectos basados sobre el libro mayor de XRP Ledger que podrían generar excelentes utilidades y resultados. Es el caso de Anodos o Sologenic o también de XRP Healthcare. También hay un mundo de meme coins que están negociados sobre plataformas como First Ledger, Magnetic o XRP Markets. Pero realmente sí nos tiene que preocupar y les digo por qué. El uso de XRP está basado en este momento sobre la utilidad de una empresa que hace pagos transfronterizos en un mercado de más de 75 trillones de dólares. Es un token que ayuda a trasladar valor en el Internet del valor, creando tokenización de activos y ayudando a custodiar valores. Ripple es un hub financiero que además está ayudando a integrar contratos inteligentes a través de acuerdos con Ethereum y su cadena paralela Sidechain. No podemos pensar que XRP va a ser grande si no existe Ripple, porque el valor agregado que está creando es gigante. Lo que sí podríamos esperar es que más proyectos crezcan y nazcan dentro del XRP Ledger, que otras empresas de blockchain decidan utilizar nuestra tecnología. Eso es lo que todos quisiéramos. O administradoras de activos como BlackRock, Rexel, JP Morgan, Wisdom Tree logren crear los esperados ETFs donde surja una demanda desmedida por XRP. Solo por recordarles, esta misma semana JP Morgan del querido Jamie Dimon, quien dijo hace un tiempo que las criptos solo sirven para actividades ilegales, sacaron un informe donde estiman que los ETF de XRP y de Solana podrían eclipsar lo que han logrado los ETF de Ethereum por las medidas de adopción que tienen estas dos monedas. Al aplicar estas denominadas tasas de adopción a Sol y XRP, vemos que Sol atraería aproximadamente entre 3.000 y 6.000 millones de dólares de activos netos, mientras que XRP reuniría entre 4.000 y 8.000 millones de dólares en nuevos activos netos, dice ese informe. Los ETF de Solana deberían tener su revisión preliminar a finales de enero, días después de la posesión de Trump. Obviamente que si llegan los inversionistas institucionales a comprar XRP a dos manos, custodiándolos en sus ETFs, habrá una demanda altísima y desmedida que pueda llevar al precio a unos niveles que no nos imaginamos en este momento. ¿Cuál crees tú que podría llegar a ser el precio de XRP? Comparte por favor tu opinión acá en los comentarios. Bacano saber qué piensa la comunidad. Aprovecho para analizar un tema que me han preguntado y que parece que no tienen claro. La capitalización de mercado es un indicador que saca el valor de todas las XRP juntas. Y es así, si multiplicamos el precio de cada moneda por la cantidad de tokens circulando, ahí tenemos lo que se llama capitalización de mercado o market cap en inglés.
Con XRP a $3.27, como estamos ahorita, y un monto circulante de 57.490 millones de XRP, llegamos a un valor de 188.110 millones de dólares aproximadamente. Pero a mí me gusta mirar además ese valor que es el Fully Diluted Market Cap, que es la totalidad de los tokens multiplicados por el precio. Si se dan cuenta, acá se ve que se han quemado algunos XRP por las transacciones que se han realizado. Cada vez que se opera, se queman XRP. Así que hay un poco menos de las 100.000 millones de XRP que inicialmente se emitieron. Unos 12 millones se han quemado. Esto nos da una capitalización totalmente diluida de 327.000 millones de dólares, lo cual es una sexta parte del valor actual de Bitcoin y 33% más pequeño que Ethereum. No estamos para nada lejos. Si nos comparamos con empresas del mundo real, XRP es más grande que estas 3 empresas de telecomunicación y ya superó el valor de BlackRock. Los niveles técnicos de varios analistas ya muestran los $3.6239, siguiendo al siguiente paso como 4.55 e incluso hablan de los $5.89. Ese número está muy arraigado a la comunidad de XRP. Tenemos mucho por celebrar con XRP esperando que Ripple siga creciendo. Sobre todo, después del análisis que vimos del caso de Coinbase esta misma semana. Les dejo el link para que le echen un vistazo a ese video. El video es muy bueno, es recomendadísimo. No olviden, por favor, regalarme un inmenso like y suscribirse al canal. Espero que les haya gustado todo esto. Nos vemos en la próxima y sigan celebrando esta evolución del precio de XRP. Nos vemos. Chao.